muy caras. Multa. Están muy caras las multas, sí, sí. Bueno, habíamos charlado un poquito con Karen y con Claudia, tocar un tema que hoy está muy en las noticias y que es el tema de todo lo que ocurrió en los clubes de fútbol. Primero saltó Independiente, luego saltó River. En River ya, aparte de ser chicos, incluía algunas chicas también, mujeres. Bueno, se empezó a complicar todo el tema y bueno, hay un tema que es el tema de la reacción de esta gente en hacer este tipo de acciones. Exacto. Y me parece una buena oportunidad para que Karen nos dé un pantallazo de, a ver, por qué se considera esto y por qué es lo que tiene esa persona para poder hacer este tipo de cosas. Porque realmente, a ver, uno considera que es una persona enferma, porque, a ver, no es normal, no es una cosa que uno lo encuentre como normal, pero bueno, algunos hablan de cosas que no son enfermas y otros sí, por eso lo que a veces uno con esta charla que vamos a tener con Karen es eso, saber un poquito a ver cómo se engloba eso. Hoy pasó un hecho que lo dijimos temprano con Claudia, el tema de persona que convivía con una mujer y violó a la hija y encima le hizo un traspaso de una enfermedad sexual. Bueno, ¿cómo es todo eso, Karen? Es un tema que es muy delicado, justamente porque toca varias aristas, pero es muy importante hablar de estos temas, sobre todo por justamente qué creencias tienen las personas alrededor de esto, porque se dice mucho, se habla mucho, entonces está bueno ir despejando algunas cuestiones. En principio me parece que es muy importante resaltar que no es algo natural, que no es algo normal. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de abuso sexual, hacemos referencia a que hay una persona, ¿sí?, que obliga a otra persona a alguna práctica sexual que la otra persona no quiere. ¿Sí? Se trata de una práctica sexual que puede ser con o sin penetración, ¿sí?, carnal, pero que es impuesta, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un uso y un abuso, como dice la palabra, de un poder, entre comillas, obviamente, porque estamos haciendo referencia a que hay una persona que cree y se cree con un cierto poder para hacia un otro, ¿sí? Para con un otro. Sí, que ese poder se puede dar, no solamente en un club, sino puede ser en un colegio, puede ser en un internado, puede ser en cualquier lado. Es decir, la persona que ejerce el poder sobre la otra. Tal cual. Esto es muy importante, que lo que planteas, porque es tal cual. Puede pasar en cualquier ámbito, en una institución, en una casa misma. Sí, como lo que acaban de contar, puede pasar en una escuela, puede pasar con un médico al que uno confía y lleva a su hijo y pasa esto, con gente que es amiga y conocida. O sea, esto puede pasar en cualquier estrato social, ¿sí? No hay un estrato social particular ni demás. Puede pasar en todos lados y está bueno hablar de estas cuestiones para que la gente empiece a tomar conciencia de que no son cosas normales que pasen y que tenemos que tener una cierta mirada criteriosa al respecto, ¿sí? Ahora yo te pregunto, Karen, el abuso, por un lado, pero con acceso carnal, es violación. Sí, se habla de violación. O sea, que no estamos hablando solamente de un abuso. Exacto. Abuso es solo cuando se toca a la persona, o sea, se obliga a que se deje tocar. El abuso puede incluir eso, ¿sí? Puede incluir el obligar a una persona, puede incluir tocar a una persona, puede incluir también que hacerla mirar determinadas cuestiones pornográficas, hablarle de temas, hablarles de esos temas,
abarca bastante. Cuando hablamos de que hay un acceso carnal, ¿sí? Hablamos puntualmente de una violación. Exactamente. Bien. Pero el abuso también implica, porque uno piensa que es bueno, lo tocó. No, es hablarle, salen muchas noticias referidas a muchas personas que vía internet contactan chicos, contactan menores. Esto hablamos del abuso sexual a menores, se llama abuso sexual infantil, pero el abuso sexual se puede dar en cualquier ámbito, como dije anteriormente, y a cualquier edad, ¿sí? Exacto. A cualquier edad. Ahora, ¿tenemos algún punto en los chicos? Porque los adultos, bueno, lo hablamos, vamos a un médico, de alguna manera lo solucionamos cuando nos pasa. Ahora en chicos, en niños que son abusados, saquemos sin penetración. Bien. ¿Cómo nos damos cuenta de que a ese niño le está pasando algo que no está normal? Bien. Siempre hay un cambio en la personalidad. Siempre hay un cambio en la conducta de esta persona. Siempre. Que ahí uno se empieza a preguntar, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá? Siempre va a haber un cambio, ¿sí? Puntualmente vamos a ver que la persona empieza a estar más retraído, puede estar más sensibilizado o más irritable, ¿sí? Pueden ser muy diversas, ¿sí? las conductas que exteriorice, pero lo puntual es, hay un cambio. O sea, si yo conozco a mi hijo, si yo conozco a mi alumno en la escuela y sé que es de una determinada manera y empiezo a ver que de manera recurrente su patrón cambió, que no quiera ir más a ese colegio. Exacto, que esté con la mirada hacia un punto perdida, que no pueda mirar hacia los ojos, que no haga contacto visual justamente, que no quiera hablar, que no se ría, ¿sí? Que esté temeroso. Son conductas que uno dice, bueno, a ver, no lo puedo dejar pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona que ha sido abusada o que es abusada tiene mucho miedo. Está en una posición de vulnerabilidad total, ¿sí? Y más si hablamos de un menor. En una posición súper vulnerable, con muchos temores. Obviamente que generalmente hay amenazas en el medio para que no hablen, para que esto no salga justamente a la luz. Entonces, si vemos un comportamiento en nuestro hijo, como dije, en nuestro alumno, porque uno como docente también tiene esa responsabilidad de, más allá de transmitir una enseñanza o de facilitar procesos de enseñanza, también de ver a las personas que tienen frente. Entonces, si eso pasa, ¿sí? Podemos empezar a tomar unos recaudos y obviamente que esa persona va a necesitar un tratamiento psicoterapéutico. Es fundamental esto. Y ahora cuando nos encontramos con nuestros chicos, por ejemplo, cuando no están en nuestras casas, como estos chicos que juegan al fútbol y se van a vivir a un club, como chicos que son internados en colegios porque se van a estudiar y vienen después de una semana, que no tenemos el contacto todos los días con ellos. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta en ese poquito lapso del fin de semana que tenemos para ver su conducta? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Es muy importante el diálogo, ¿sí? Entiendo que por ahí, tanto como pasan con los chicos en estos clubes, en otros, como ejemplo que vos me ponías de escuelas que están en otro lugar, es muy importante la comunicación, ¿sí? Si ustedes tienen la posibilidad de comunicarse entre la semana y tener, aunque sea un contacto por un mensaje o una llamada breve, pero uno más o menos conoce, ¿sí? Cómo está su hijo. Y si no, en los momentos en que, por más que sean poquitos o que sea un fin de semana, uno los ve. Y en esto de vuelta, ¿hay un cambio en esta persona? Sí, el fin de semana lo vi más triste, lo vi más callado, lo vi más dudoso, y lo dejé pasar. Y este fin de semana lo vuelvo a ver así. Y la próxima, y cada vez lo veo más apagado, más distante. Y lo dejo pasar, ¿sí? Esas son cuestiones que por ahí uno no puede estar 100%, claro, ¿sí? Pero también nos pasaría con personas que compartimos el día a día. A veces uno tiene una rutina laboral, tiene sus cosas y por ahí nos encontramos a la hora de la comida a la noche. Y durante el día quizás ni vi a mi hijo. Bueno, en ese momentito lo miro y veo cómo está. Hablo, le pregunto, trato de
de una manera, porque también hay que resaltar que los adolescentes tienen una cuestión que es poner un poco de distancia a los padres con respecto a no me cuestiones mis amigos, no me cuestiones mi gente de confianza. Entonces, sin calzarse el traje del FBI, ir, digamos, hablando como para conocer. Ustedes tienen el derecho y hasta la obligación, les diría, a los padres de conocer cuál es el entorno de su hijo. Si nosotros pensamos en estos chicos de los clubes, vamos a ver que son chicos que están en un estado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Primero porque están lejos de la familia, en principio, lejos de los afectos, a unas edades muy tempranas, con la presión de tener que quedar en el club, de tener éxito. Exacto. Con la presión de los padres también sos el que nos puede salvar, porque hay muchos padres que Totalmente. a lo mejor económicamente no están bien, y entonces dice, bueno, vos sos el futuro de la familia, de esto. Entonces toda esa presión. Una presión muy grande para un chico joven. Eso yo siempre critiqué, de que ahora cada vez más jóvenes los chicos están en la actividad deportiva, sobre todo en el fútbol, ¿no es cierto? Es decir, en la actividad deportiva y uno, a ver, todavía no tiene un chico una formación como para estar solo, para irse a Europa, a lo mejor a los 17, 18 años. Es muy complicado todo eso. Eso ya de por sí lo pone en una situación de vulnerabilidad. Claro. ¿Sí? Entonces, imaginemos que hay otra figura que puede ser con una cierta autoridad, ¿sí? Dentro de un club, y que lo seduce. Lo empieza a seducir, pero desde el punto de vista, hablo de la seducción desde las promesas, te voy a ascender, vas a ver que vas a tener una carrera brillante. Entonces toda esta seducción empieza, ¿sí?, a manipular esta persona que ya se encuentra en un estado de vulnerabilidad, entonces ya se empieza a enganchar. Sí, totalmente. En estas redes, podríamos decir. Entonces, como es muy importante destacar esto, el abusador puede abusar, valga la redundancia, desde una posición de autoridad y con violencia explícita, ¿sí? O también desde la seducción y desde la pseudoconfianza, me hago tu amigo, confía en mí. Entonces, desde ese lugar de confianza, de pseudoamistad, obviamente, trato de manipular a esa persona que espera, ¿sí?, que confía. Y hay una cuestión en estos chicos también. Al venirse desde lejos, al estar solos, también crean un estado de una cierta supervivencia, donde me tengo que hacer fuerte porque si no participo más de esto. Entonces, al crear esta especie de supervivencia, de esta conciencia de supervivencia, lo que puede pasar es que al mismo tiempo que estén pasando por estas situaciones, las vayan negando de manera inconsciente, obviamente que es un mecanismo inconsciente, pero es lo que les permite sobrevivir justamente y adaptarse a estas situaciones. Ahora, pasemos al otro plano, pasemos al que hace la acción. Esa persona es una enferma, esa persona es un vivo, esa persona, ¿cómo lo podemos definir a eso? Porque ¿qué rótulo le ponemos? Vamos a suponer que uno analiza eso y dice, bueno, a uno le da ganas de colgarlo, hablando mal y pronto. Pero bueno, vamos a suponer que uno tiene que analizarlo como un ser humano. ¿Qué rol le podemos dar a esa persona? ¿Qué tiene? ¿Tiene una enfermedad? ¿Tiene algo o es un...? Sin dudas estamos hablando de una cuestión de perversión. Perversión. Sí, estamos hablando de una cuestión de perversión. ¿Por qué? Porque, y sobre todo en el abuso sexual infantil, donde el objeto sexual ¿sí?, está siendo un menor. Digo, sobre todo porque parecería que es un poco más grave todavía es terrible toda la situación, pero cuando se trata de un menor todavía es aún más, porque es mucho más vulnerable, digamos, todavía. Pero sí, totalmente estamos hablando de una persona con un padecimiento mental de perversión, con una estructura, se habla de una estructura mental, ¿sí? Hay que, obviamente, uno no nace siendo perverso. No. Entonces, en este sentido, el mismo entorno, diversas vivencias, crean, ¿sí?,
dan posibilidad a que una persona llegue a ser perversa. ¿Puede ocurrir de que esa persona también haya sido abusada en algún momento de su vida y Puede por eso ser, lo es? Puede ser, pero no es necesario, digamos. Claro. ¿Sí? Puede ser, hay personas que han sido abusadas y siguen este camino, ¿sí? Siguen abusando, pero no es, digamos, una regla que se cumple 100%. Hay personas claro. que no han sido abusadas y que de alguna manera tienen alguna vulnerabilidad o alguna predisposición, ¿sí? Y las vivencias en su crianza y en su conformación de la personalidad han hecho que estas cuestiones se exacerben, ¿sí? Y desarrolle una estructura de personalidad perversa. Perversidad no incluye, a ver, lo que uno dice, pues a ver, a lo mejor uno, esto a lo mejor cae mal, pero uno piensa, bueno, una piba de 16, 17 años tiene un cuerpo, entonces bueno, uno dice, bueno, es algo llamativo, pero a veces son chicos de 4 o 5 años, han salido casos de bebés violados. A ver, eso en qué plano entra, porque uno no hay cosas que no se entienden. Es decir, yo estoy hablando como doña Rosa, como lo que podría seguro. preguntar Sí, sí, cualquier uno no le persona entra en la normal que está en la calle, que dice, ¿qué pasó ¿Qué le esto? encuentra ¿Qué a le un encuentra bebé esto? de- ¿Cómo es si la perversidad llega a ese punto o a eso hay que agregarle alguna otra cosa? No, en realidad, a ver, uno no lo entiende, nosotros no lo entendemos, porque no tenemos esa manera de pensar, esa manera de vivenciar. Estamos enfrente de una persona que obviamente tiene una estructura, como dije yo anteriormente, perversa, y justamente ¿por qué se habla de perversión? Porque lo que le genera placer a esa persona está corrido, ¿sí?, de los estándares aceptables socialmente. Entonces, por eso hablamos de perversión, ¿sí? Claro. Porque no es normal, vamos a hablar socialmente, no está aceptado socialmente en nuestra sociedad, ¿sí?, a que un bebé o un menor sea un objeto sexual para un adulto. ¿Mm? Claro. Entonces, desde ese lugar se habla de una perversión, ¿m? Porque lo que genera ese placer, ese obviamente un placer enfermo, Claro. estamos Sí, sí, hablando sí. de una manera Sí, enferma, sí, obviamente, pero genera ese placer, esa sensación de adrenalina que le está generando a esta persona que comete este tipo de delito, justamente hace, ¿sí?, que sea una persona perversa. ¿Mm? Ha visto que ha habido casos, por una habla de perversidad, habla casi siempre del hombre con otro hombre o con una mujer en caso de ser menor, pero han salido noticias que yo le he escuchado, por ejemplo, de una maestra en Estados Unidos que, Sí. bueno, tuvo relaciones con el alumno Con el que era alumno. menor. Sí. Bueno, lo aducía que estaba enamorado del chico. Hay una cuestión para tener en cuenta en estos casos, porque a veces también yo escucho que dicen, bueno, pero no me dijo que no. Claro. Claro. Estamos hablando de una persona en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Estamos hablando de la persona víctima en situación de vulnerabilidad. Donde, si es menor, no tiene todas las facultades para poder discernir, porque imagínense que un menor que va a pensar, a ver, hay un mayor que es responsable, que es una figura de confianza, ¿cómo yo puedo dudar de que esta persona de pseudo autoridad va a hacer algo en contra de mi integridad? Entonces ya empiezan todas estas situaciones de confusión para la víctima. Entonces a veces pasa que la víctima puede no decir no quiero esto explícitamente, pero que no diga sí, no implica, ¿sí?, que lo quiera hacer. Claro. Claro. Y hay muchas personas que han abusado y pero no me dijo que no. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver que la víctima no haya dicho que no, porque volvemos a lo mismo. Son personas en una situación de humillación, de miedo, de confusión. Claramente quizás no puedan decir que no. Lo que pasa es que es una forma de resguardarse el abusador. Totalmente. Al decir, no, me dijo que no. Se está sacando la culpa de encima. Por supuesto. Entonces hay... Sí, lo que pasa que, a ver, ahí entramos en un plano de las edades. Claro. Y hay mucha gente que habla conmigo por ahí y me dice, bueno, pero a ver, si un chico a los 16 años tiene la autoridad para elegir un presidente, ¿por qué no va a tener la autoridad de ser mayor para las otras actividades?
Entonces ahí empieza un poco a jugar todo el tema de dónde consideramos que el chico es menor y dónde no. Claro, son cuestiones muy debatibles, digamos, Claro. y muy delicadas porque son desde diversos ámbitos y desde diversos puntos de vista se lo puede analizar. Porque aparte el abusador no tiene edad. Claro, pero Sí, sí. Tenemos... sí es necesario comprender que siempre se va a hablar de abuso cuando haya una cuestión que es impuesta, que es Sí, bajo ya sea amenaza o seducción, pero impuesta, ¿sí? No vamos a estar analizando quizás la edad de iniciación sexual de una persona, pero cómo inicia, ¿sí? O Claro. cómo la vive bajo una amenaza o algo impuesto, o la vive desde un lugar más sano, normal, y estoy hablando de cualquier Sí, sí, edad, cualquier ya sea edad. un adolescente que se inicia sexualmente o una persona más adulta, joven. A ver, es para que lo pensemos desde desde todas las edades, ¿sí? Hay una cuestión que es esta. ¿Está siendo impuesto esto? ¿Estoy siendo obligado? ¿Me están prometiendo algo a cambio de la práctica sexual? Son todas esas cuestiones Sí, que sí, uno sí, hay que analizar. tiene que analizar justamente para poder empezar a ver, digamos, dónde estamos parados, ¿sí? Sí, sí, porque en algunos, bueno, no sé si voy a decir esto, bueno, pero en la época nuestra uno debutaba con una persona mayor, Ujú. casi siempre, es decir, era como, es decir, y hasta el mero hecho, se hacía pagando, no sé si me interpreta. Exacto, Es decir, pero bueno, y uno tenía 17 años o 18, o por ahí, en esa época creo que la mayoría de edad era los 21. Bueno, pero eso iba uno, es decir, como vos decís, Ujú. no hay un manejo, sino que era la decisión de uno. Es importante. Pero también es, a ver, en cierta forma. ¿Y hasta qué punto también, digamos? Porque hay muchos casos en donde hasta los mismos padres llevaban a sus Llevaban, hijos sí, como sí, para sí. que se haga Sí, hombre. sí, que debute. Entonces, entendamos también que una persona a los 17 años todavía está conformando la personalidad. La personalidad. La personalidad se empieza Claro, a conformar eso es lo que yo quería que en la me diga. infancia, Claro. ¿sí? Y en la adolescencia, perdón, hay una reconfirmación de la identidad y de la personalidad, ¿sí? En la adolescencia todavía es una etapa muy confusa para el adolescente en sí, Sí. todas las vivencias. Entonces todavía está conformando quién es, qué le gusta, la identidad sexual. Ujú. Entonces es tan necesario que se le respete al adolescente y que no se le arrebate esto. Entonces vos me dabas este ejemplo de lo que pasaba en épocas quizás anteriores, pero quizás hasta era el padre, digamos, quien decía, Sí, bueno, sí, lo sí, llevo a sí. mi hijo para que se haga hombre. Sí, sí, sí. A ver, no estaba en la cabeza del padre que el hijo sea abusado, pero en este afán de que quizás se haga hombre, no se le estaba respetando que quizás el hijo, no sé si tenía ganas, Ganas de hacerlo. Exacto. Sí, 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 o totalmente. era justamente un mandato, algo impuesto de, bueno, hay que hacerlo. Y me parece que Que quizás no, en esa edad todavía Bueno, ya son las 10, pero no me voy a ir sin esta pregunta porque es una pregunta que me parece que se ha repetido en varias informaciones. Ujú. Y, es decir, el que viola, va a la cárcel, va a un instituto, va a donde sea, sale y viola de vuelta. ¿Es recuperable el violador? es una buena pregunta, una muy interesante pregunta. Mi opinión personal, porque escucho muchas cuestiones y muchas opiniones, y teniendo en cuenta obviamente mi formación y mi opinión es muy difícil. No voy a ser tan tajante, voy a decir que es muy difícil la conversión, digamos, de una Ok. persona que Perfecto. ha violado o que ha abusado. ¿Pero por qué? No porque no tenga esperanzas en esas personas, sino porque justamente como tiene una estructura de personalidad perversa y por ende
es una persona que tiene una estructura de psicopatía. Estamos hablando de una persona psicópata. ¿Qué me refiero cuando hablo de una persona psicópata? Una persona que ve a otra persona como un objeto, donde no siente culpa, donde vos le vas a preguntar a esta persona y va a decir, no, pero él me sedujo, o él no me dijo que no. Entonces siempre la culpa es de la víctima y no del victimario. Entonces, desde ese punto, y como la persona no tiene la capacidad justamente empática de ponerse en el lugar del otro y de arrepentirse, es muy difícil que esta persona cambie. Coincido. Es muy difícil que la persona cambie. Si vos me decís que viene una persona desde la sinceridad, no desde que le dijo el abogado decí esto para salvarte, desde la sinceridad dice, me arrepiento y quiero cambiar, bueno, hagamos todo lo posible para que esta persona pueda analizar en un tratamiento psicoterapéutico qué lo lleva a hacer eso, y eso va a lograr un cambio. La persona que no tiene intención de cambiar, no va a cambiar. No va a cambiar. Porque aparte estamos hablando que también es un tema que tiene un problema. Totalmente. Que al no ser normal, que es un problema que tiene. Entonces primero hay que tratar ese problema para ver si puede llegar a cambiar. Totalmente. Así como pasa quizás... Más allá que se arrepienta o no, el problema lo sigue teniendo. El problema lo sigue teniendo y tiene que trabajar muchísimo para que pueda ser lo suficientemente consciente de qué me lleva a hacer estas conductas. ¿Sí? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué caigo en abusar de un menor o de un adolescente? ¿Qué me genera seducir a un adolescente en un club o en cualquier circunstancia de la vida? Entonces, si la persona no quiere pasar por un proceso de autocuestionamiento, no va a haber ningún cambio posible. El cambio es interior, no viene de afuera. Perfecto. Bárbaro. Bueno, te agradecemos mucho, Karen. No, por favor. Un programa espectacular Gracias a ustedes. Gracias, Karen. Muy clara en tu apreciación y muy sincera, y la verdad que eso yo creo que lo que más le gusta a la gente, que uno hable con la sinceridad que tenés y que realmente admiramos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Buena semana. Buena semana para todos, que la pasemos bien. Bueno, nos vamos a la pausa.